Bueno, ¿cómo andan? Buen día, los voy saludando por acá. Espero que anden bien, con algunos ya nos conocemos, nos hemos visto en otra oportunidad, con la mayoría creo que no. Ahí está también Candela, que se sumó, a Scripta, ahora nos vamos a presentar. A Julieta también la conozco. Pues en general creo que la mayoría, capaz que alguna vez nos cruzamos en alguna charla. Pero bueno, implementando esta nueva modalidad, eh, que bueno, ustedes ya también entiendo que han utilizado en la primera parte del cuatrimestre, así que un poco entrenados estamos todos en esto. Es un poco extraño, pero bueno, hay que tratar de hacerlo lo más ameno posible. Esa es la idea tanto de los teóricos como de los prácticos. Así que vamos a ver cómo resulta. Todo es un poco ensayo y error, si bien más ensayo y error fue el primer cuatrimestre. Bueno, los voy saludando entonces y les voy comentando algunas cosas. La clase de hoy es una clase introductoria y también vamos a ver un poco de política comparada, un texto bastante sencillo, a mi modo de ver, bastante ameno. Quizás son elementos que ustedes antes no habían leído, pero en ese sentido no exige grandes complicaciones. Es un texto de Franco Castiglione, politólogo también ya retirado, entiendo, pero que bueno, trabajó muchos años sobre la cuestión de la comparación, que nos va a servir un poco más bien como marco general para luego ya adentrarnos en, en la materia, ¿sí? Estoy grabando, digo, de paso comento que ya estoy grabando, después creamos un canal de YouTube, así que lo que nosotros le vamos a colgar, sobre todo también para aquellos que quieran volver a ver, pero sobre todo para aquellos que no hayan podido asistir al horario, que ahora voy a decir también algo sobre eso, va a estar colgado como URL, supongo, como signo URL para poder entrar directamente a este canal que, que creamos con el grupo de trabajo. Bueno, esperen que quiero ver una cuestión acá de... ¿Cómo? ¿Alguien quería decir algo? Pueden hablar, ¿eh? eh esperen que quiero ver algo de las funciones. Bueno. Una cuestión respecto al horario. Igual falta gente eh, ingresar. Bueno, mi nombre es Nicolás Freibrum. Bueno, ya creo que en general lo sabían, pero me presento, tengo el nombre ahí abajo. Así que yo estoy a cargo de sistemas políticos comparados y también estoy a cargo de otra materia que es partidos políticos y sistemas electorales, que algunos ya la han cursado. En general es una materia del año posterior a esta, así que nos vamos a cruzar con muchos, tal como viene sucediendo el cuatrimestre que viene eh, con la otra materia seguramente. Respecto al horario, yo había puesto esto porque fue lo primero que, para respetar un poco tal como venían siendo los horarios habituales, pero bueno, con esta modalidad quizás es un poco temprano, quizás es un poco innecesario, también digo, tiene que ver obviamente con el tiempo que ustedes tienen y con el trabajo y otras actividades, obviamente, y otras materias. Yo había pensado que quizás puede ser, esto en todo caso después igual lo subo, yo había subido una especie de encuesta, pero me parece que no funcionó bien en el aula virtual, así que dije, bueno, después lo comento por acá. Pensaba que quizás podían ser los lunes de 17, hoy como lunes, pero 17 y 19 por la tarde, o de 18 a 20, vemos ahí, digamos, pero como más al fin del día, o los martes de 9 a 11, o dejamos este horario. Digo, como para no hacer tanto lío también, me parece como dos opciones, o dejamos este horario. Entonces, lunes de 17 a 19 podría ser, o 18 a 20, digo, vemos. Eh, Martes podría ser como si fuese hoy, pero una horita después, de 9 a 11. Y si no, dejamos este horario, martes de 8 a 10. Después, en todo caso, me comentan y lo dejo planteado en el aula virtual, que sí, que también quería decir algo sobre eso. La clase, como decía, ¿sí? Los que se engancharon recién, los que se van a ir enganchando, la clase está siendo grabada. Así que
no dije tampoco nada muy relevante todavía, pero todo lo que vaya diciendo y lo que ustedes vayan opinando va a estar guardado y va a estar grabado, así que eso, el sentido está bueno. Respecto al horario decíamos eso, quizás es un poco temprano, o no, funciona bien, lo podemos hacer una hora después, o si no al final del día. Así que yo no tengo problema, me parece que, digo, capaz que alguien trabaja hasta tarde, se levanta un poco más. En fin, han cambiado los usos cotidianos, así que de nuestro tiempo. Así que digo, también me parece que eso está bueno, que permite cierta flexibilidad, quizás. Pero bueno, después lo dejo en el aula virtual. El aula virtual va a ser, esto también lo hablamos mucho con Rafael Briano y con Eugenia Buenchulev, que son JTP, ¿sí? Jefe de trabajos prácticos, y Eugenia se acaba de incorporar, ayudante de trabajos prácticos. Me van a estar acompañando precisamente en las clases prácticas. Ellos se van a alternar seguramente en el dictado de esas clases y van a estar acompañados por Candela Fernández Bugna, que Candela está ahí, que es adscripta, es una de las adscriptas que ya tiene la materia desde el año pasado, y la otra persona es Enzo Decky, son compañeros de ustedes, son adscriptos estudiantes, que también, dado este contexto, la modalidad seguramente cambia un poco de la participación de ellos, pero por supuesto ya están incorporados a la cátedra y nos van a estar acompañando, quizás con una participación un poco más activa en la clase de prácticos. Eso se va a ir definiendo tanto con Eugenia y con Rafael, ¿sí? Que como les repito, son las dos personas a cargo de los prácticos. Ya el práctico que viene va a ser el viernes, a cargo de Rafael, y seguramente ya el otro práctico lo va a dar Eugenia, y ellos se van a estar alternando, ¿sí? Por eso decía que toda la información va a estar en el aula virtual, ¿sí? Para también evitar distintos canales de comunicación, que no nos confundamos. Yo también uso el mail del Sui Guaraní, también quizás pueda comunicar algo por ahí. Creo que le llegaron los mails, eso creo que fue uno de los primeros mails que mandé, así que utilizaríamos esos canales. Toda la cátedra va a utilizar el aula virtual en relación a ustedes. Seguramente lo del Sui Guaraní lo utilice yo, pero me parece que ya no requiere mucho más uso o necesidad de su uso, porque ya efectivamente yo lo que le quería pasar ahí era la clave para que accedan al aula virtual, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí. No sé si me escucha bien. Las clases entonces se van a dar, bueno, tenemos que coordinar en principio, pero si no los lunes de 17 a 19, esos son los teóricos. ¿Y los Eso prácticos? a discutir eso. No, ponernos tampoco va a ser una gran discusión, digo, ponernos de acuerdo estos días y listo. Bueno, puede ser igual que hoy, lo mantenemos lunes de 8 a 10 y ya está. Si les parece, ya digo, por eso, si hay, capaz que yo lo que pensé es que quizás el día de hoy molestaba mucho, o era un poco incómodo, o era muy temprano, pero si no, lo dejamos. Pero los prácticos, Y profe. los prácticos van a ser, el primer práctico es el viernes que viene. Eso está todo en el cronograma, ¿sí? Ustedes tienen, ¿vos tenés clave del aula, entraste al aula virtual? Sí, sí, entré ayer, sí. Bueno, cuando ustedes entran al aula virtual, ¿sí? En la portada principal de nuestra materia, que además pusimos las unidades, por lo menos la unidad 1 ya está colgada, y tienen una introducción, pusimos ahí unos dibujos que nos gustan con Rafa, algunas pinturas para jugar un poco y para darle un poco de dinamismo. Ahí tienen la dirección del Zoom de hoy, el cronograma y el PTD. En ese cronograma ya está organizada la clase también práctica de viernes. Lo que falta definir, y lo va a definir hoy o mañana Rafael, y lo va a poner en el aula virtual, es el horario. Seguramente sea a la mañana, ¿sí? De 10 a 12. Siempre igual la clase va a ser de menos tiempo en general los prácticos, porque si no puede ser muy agotador para todos. Pero bueno, eso se va a ir definiendo. El viernes 4 ya tiene el práctico, ¿sí? Lo que falta definir es el horario. Eso sí lo define Rafael hoy, porque tenía dos posibilidades de horario y bueno, tenía otra materia, estaba medio tratando de definir ahí unas cuestiones de qué horario le quedaba mejor. Pero ya es el viernes a la mañana o al mediodía, a las 10 o a las 12. Seguramente sea a las 10, ya les digo para que lo tengan en cuenta. Yo hablé con él ayer, justamente sabiendo que ustedes me iban a preguntar, porque el horario no está definido todavía. Pero ya es el viernes. Van a ver cómo está el cronograma. Sí. Buen día. Hola, buen día. María José, una consulta. Yo trabajo en ese horario.
a las 10 ¿Cuál? de la mañana se me que te contra complica. Trabajo desde mi casa, pero en ese horario es donde más trabajo tengo. Si no puedo asistir a la clase práctica en ese momento, sea grabada, la puedo aprovechar de otra manera. Los teóricos, por ejemplo, estaba escuchando los horarios, si son a las 8 de la mañana como hoy, me vienen bien, si no, a la tarde-noche. Pero por eso me gustaría saber si podemos definir un poco más los horarios, más que nada también porque por una cuestión de trabajo y por las otras materias, para tratar de coordinar. Sí, no, el teórico yo lo planteaba por si había alguna duda o había alguna inquietud o les parecía muy temprano a ustedes. Para mí está bien, digo, si les parece bien, ya lo consensuamos ahora y listo, queda este horario y no hacemos más modificaciones respecto al teórico, ¿sí? ¿Sería los días martes como hoy o los lunes? No me quedó claro. Por eso digo, pueden ser los martes, ¿sí? O puede ser quizás, o puede ser quizás, también yo decía, la posibilidad de los lunes. De los lunes había pensado más al final del día, por eso, pero son efectos de darle opciones a ustedes. Yo puedo todas, por eso doy esas mismas opciones. Hola, profe. Sí. Pero si quieres... Soy Tadeo Varena. Yo lo que te quería consultar era lo siguiente. Yo ahora mismo estoy metido en otras 2 clases de otras 2 materias y tengo 3 clases de presentación ahora a las 8 y no sé si queda este horario fijo en todos, pero lo que quería pedir era si ustedes pueden subir, digamos, los horarios disponibles o que podrían llegar a darse clases al aula para organizar un horario. Sí, yo lo quise, es lo que contaba antes, lo quise hacer a través de una encuesta que tiene el aula virtual y no sé por qué ustedes no pudieron responder esa pregunta, entonces yo no tuve ninguna respuesta. Hubo una mala configuración de mi parte. Sí, por eso digo, si una mayoría ya dice, no, quedamos en este horario, listo. Si se llega a un consenso mayor, ya que somos más o menos pocos, podemos consensuar eso, podemos otro horario. Pero si quieren después, entonces dejo esta inquietud en el aula virtual, o lo resolvemos ahora, o pénsenlo y lo resolvemos al final de la clase. Me vendría mejor para después porque están diciendo exactamente lo mismo los 3 profesores. Están diciendo, bueno, dejamos este horario de 8 a 10 y no sé si habrá otros profesores que tienen más disponibilidad o menos disponibilidad, entonces... De todas maneras, la clase va a estar, se va a colgar, ¿sí? Digo, en general, para que no sufran ninguna ansiedad que después no la van a poder ver. Seguramente es más interesante siempre hacerlo en vivo, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, hay algunos que están diciendo que prefieren los lunes, martes. Bueno, si no, por eso digo, dejo en el aula virtual y lo definimos. Igual vamos a tener teóricos cada 15 días. Todas las semanas vamos a tener clases, obviamente, ¿sí? El viernes va a haber la clase de Rafael, después el viernes 11 va a haber otra clase que es a la va a dar Eugenia, y nosotros nos vemos recién el 15, ¿sí? Los teóricos van a ser cada 2 semanas. Es posible, de todos modos, quizás, yo lo que no quiero es como cargarlos de información, que el aula virtual sea un lío, que ustedes que están cursando otras materias tengan todo el tiempo, estén todo el tiempo atentos a que les suban cosas. A mí me parece que eso no está bueno. ¿Sí? Sin embargo, yo pensé que si a mí me parece que quedó algo pendiente, que se me ocurrió después, lo que sea, que a ustedes les puede servir, quizás subo algo, como teórico, obviamente, eso siempre lo voy a cargar, y ustedes lo tienen para verlo en el aula virtual. ¿Sí? Pero en general trataría de no cargarlos a ustedes con información excesiva. Ya van a tener todo cargado de los propios prácticos y teóricos, así que no es que voy a estar subiendo, no es que voy a mandar un audio cada 3 días, no voy a hacer eso, es medio un poco desquiciante, me parece, no corresponde, pero capaz que mando quizás algo que a mí me pareció que puede reforzar la clase, en fin, cuestiones que uno a veces le queda pendiente, o ya lo retomamos en todo caso la otra, en el otro teórico, ¿sí? Bueno, entonces después definimos lo de el horario puntual, ¿sí? Tenemos tiempo también. Entiendo que hay algunos que cursan otra materia. Así que bueno, es normal también que surjan estas cuestiones de primera clase, preguntas, dudas. Todo puede ser un poco un lío respecto también a que otros horarios, como decía el compañero recién, de otras cursadas,
en este contexto igual lo que decía, tenemos el plus de que dejamos grabadas las cosas, etc. ¿sí? Así que ya tienen la unidad 1 en el aula virtual, ¿sí? Con su respectivo material. Y lo que decíamos también es entonces que yo estaba haciendo una presentación que estaba tanto Candela Fernández Bugna como Enzo Decchi, ¿sí? Que son también, o han sido, son en algunos casos compañeros de ustedes, son los estudiantes adscriptos, digamos, como se les llama formalmente, ¿sí? La materia, para hablar un poco entonces de sistemas políticos comparados, bueno, también tienen el PTD, también tienen obviamente el cronograma y el programa que están en un archivo. Dado el contexto que además tenemos menos tiempo, tuvimos que reducir un poco el programa en algunas cuestiones, en una unidad, básicamente, ¿sí? Normalmente la materia tiene una unidad más, la unidad 7, así que quedó con 6 unidades. Eso es una lástima, digamos, pero bueno, de todos modos vamos a tratar de retomar quizás lo que se da ahí, en esa unidad, si bien no lo vamos a ver, quizás a ver si lo podemos incorporar de algún modo en algunas otras clases. La materia está dividida por unidades, obviamente, con su respectiva bibliografía, y es una materia importante, todas lo son, yo creo que todas lo son, y a uno le pueden gustar más que otras, y elegir más alguna orientación que otra. Pero es una materia que tratamos de hacerla bastante completa, y de hecho ha tenido algunas modificaciones también en este cuatrimestre por una cuestión de actualización y por una cuestión de elegir textos quizás más interesantes sobre lo que serían los sistemas políticos comparados, ¿sí? El núcleo de la materia, o uno de los núcleos de la materia, ¿sí? Es poder atender, digamos, a una dimensión bastante amplia, digamos, de lo que es la política en términos institucionales, en términos de régimen de gobierno, en términos de democracia, ¿sí? En términos de también Argentina y Brasil, si bien esa unidad es la que decía que se tuvo que reducir un poco, pero de todos modos vamos a ver en la unidad 5 algo sobre Brasil y Estados Unidos en la nueva dinámica de las democracias contemporáneas, por lo menos para que podamos ver una serie de definiciones y de abordajes sobre lo que está sucediendo en otros lados, ¿no? Ahora cuando hable un poco de la política comparada, vamos a ver que la comparación tiene que ver justamente también con poder acercarse y conocer otros objetos de estudio. Y la materia en general está articulada sobre una problemática fundamental, aunque no se agota y no es la única, ¿no? Pero que es un poco las modalidades y las modulaciones de cómo puede entenderse la democracia, ¿sí? Como en una multiplicidad de formas. También la unidad 3, por ejemplo, tiene que ver con formas de representación menos tradicionales, así como la unidad 2 tiene que ver con el concepto de representación en un sentido tradicional, en el sentido quizás que más estamos habituados, o que ustedes ya seguramente han visto en otras materias. En esa unidad 2, por ejemplo, que ya es la siguiente unidad, ¿sí? Vamos a ver un texto que es muy interesante, una introducción a un libro que es muy interesante de Hannah Pitkin, que trabaja sobre el tema de representación en un sentido complejo. Siempre es un tema muy actual, ¿sí? El de la representación política es uno de los temas fundamentales de la política y de la conceptualización política, ¿no? Porque en definitiva lo que nosotros vamos a trabajar, y es en definitiva una de las cuestiones por las que ustedes se forman y se tienen que formar, es la de aprender, ¿sí? Aprender con H, captar, capturar, trabajar con conceptos, ¿sí? Las ciencias sociales y la ciencia política en particular trabaja con conceptos. Los conceptos son las herramientas más preciadas que tenemos. Por lo tanto, en ese sentido hay que ser bastante riguroso, o creo que uno debería aspirar a cierta rigurosidad. Y ya cosas que estoy diciendo ahora son cosas que están en el teórico de Franco Castiglione, que es el teórico que nos corresponde para hoy. Una cuestión entre paréntesis técnica, se va a cortar, ¿sí? Porque es el Zoom no pago mío, mío de mi dirección, digo. Así que ahí aprovechamos para hacer un break muy corto, pero yo ya subo directamente y después continuamos, ¿sí? con ese segundo Zoom. Entonces decíamos que los conceptos es lo más valorado que tenemos. No solamente es una idea con la cual coincido y que hago mía, sino que esto también, por eso les decía, está en el texto
de Castiglioni. Los cientistas políticos y los cientistas sociales en general tenemos la obligación, en cierta medida, diría Castiglioni y otros autores, como Sartori, un clásico de la ciencia política que también ya vamos a ver en otra unidad, tenemos la obligación de manejar con rigurosidad y de incorporar los conceptos para qué. Bueno, en principio, para interpretar y para analizar la realidad, pero también para comprenderla, ¿no? Ahí hay dos dimensiones que juegan, que están en tándem, que son relacionales para nosotros. Se trata de describir, interpretar, analizar, incluso si ustedes piensan esto como futuros politólogos y en algún trabajo y en alguna actividad laboral o de investigación. Ciencia política, en el sentido, tiene varias dimensiones laborales y profesionales, y después cada uno verá qué es lo que mejor le parece o quiere hacer otra cosa de su vida y dejarle la ciencia política de lado, también puede ser una opción válida, aunque no es lo recomendable que debería ser un profesor titular de la materia, pero bueno. Entonces, esta cuestión conceptual es muy importante y por eso nosotros, digo, hablamos un poco del texto de Castiglioni, pero también estoy hablando en general de la materia. Es una materia que intenta entonces en sus distintas unidades y en sus distintas unidades temáticas ahondar en una perspectiva bastante amplia. Por eso decía que tenemos la unidad 2 en términos de representación, una discusión más habitual quizás, y en la unidad 3 ya tenemos formas de representación alternativas, formas distintas de entender también la cuestión de la representación y de las instituciones, ¿sí? Como vamos a ver temas de clientelismo, temas de patronazgo, cuestiones que quizás muchas veces inclusive son más laterales a la ciencia política, pero nos parece que son cuestiones a incorporar y a trabajar, ¿sí? Así como también en la unidad 4 vamos a ver un tema que está como un poco ahora de moda, ¿no? Pero que es muy importante para los politólogos y para los cientistas sociales en general, pero yo creo que los politólogos hoy tienen un papel fundamental en una sociedad y en un contexto donde en general se utilizan las ideas de una forma muy anárquica, donde las ideas están totalmente desprestigiadas. Uno de nuestros roles, una de nuestras potencialidades es reponer ese significado de las ideas en contextos que puedan ser de debate en serio, ¿no? Es muy dificultoso si uno observa la esfera pública hoy, cómo se dan esas discusiones en los medios, pero también en los partidos políticos y en otros actores importantes. Bueno, nosotros tenemos que tomar distancia de eso, como dice Castiglioni. La política comparada toma distancia del sentido común. La política comparada se construye más allá, digamos, de lo evidente, y eso me parece que es una tarea fundamental siempre para tener en cuenta. Por eso decía que la unidad 4 va a tratar sobre la cuestión del populismo, pero la cuestión del populismo como régimen político en su relación con el liberalismo y en su relación con la democracia. Me parece que ahí armamos una unidad que está interesante, que siempre además habilita para el debate político. Capaz que es mucho más difícil en estas condiciones hacer debate o discusión. En los años anteriores siempre se armaban buenas discusiones, acá quizás va a ser un poco más dificultoso porque, bueno, si hablamos todos juntos o si ya hablan dos o tres, quizás se puede tornar un poco pesado. No lo estoy inhabilitando, por el contrario, pero digo, para que lo tengamos en cuenta, me parece que el que quiere hablar se desbloquea y interviene y listo. Tampoco me parece que hay que ser tan estricto, no obstante las dificultades tecnológicas o técnicas. Y luego tenemos también una unidad sobre, nuevos autoritarismos, ¿no? O nuevas crisis de la democracia, en realidad. Ahí va a haber una discusión, en realidad. Si hablamos de nuevos autoritarismos, también tenemos que ser rigurosos. No estamos frente a nuevos autoritarismos en el sentido tradicional de como lo podría haber dicho, por ejemplo, Guillermo O'Donnell en los 60 o 70. ¿Sí? Estamos más bien frente a nuevos gobiernos que muestran una cara que es un poco diferente quizás a otras derechas, como se suele decir, habíamos conocido hasta el momento. Así que esa cuestión de las nuevas derechas o los nuevos rostros de la democracia también es fundamental. También es fundamental y está dialogando obviamente siempre con las otras unidades. Y por último, la unidad 6, que es una unidad que también me parece que está buenísima, que es bien politológica, que tiene que ver con liderazgos, que es una cuestión que también siempre hemos charlado y nos ha interesado bastante.
y tiene que ver con ese registro, sobre todo, de la cuestión de los liderazgos políticos, ¿sí? El sistema de gobierno, ahí vamos a ver actores clásicos, justo ahora tengo acá el PTD abierto, vamos a ver a Sartori Giovanni y vamos a ver a Manguene Scott y Matthew Shugart, ¿no? Que también son dos clásicos, van a ver, hay textos que son muy clásicos de la ciencia política y los tienen que ver. Lo que pasa es que también van a ver a los clásicos fuertes en la otra materia que doy yo, ¿sí? Que es partidos políticos y sistemas electorales. Eso les cuento una cuestión, pero que es más como conceptual de cómo se organizan muchas veces las carreras. En realidad, esta materia y la otra muchas veces están juntas. Sistemas políticos comparados es todo. Bueno, acá hay algo que es positivo para mí, que está buena, que es sistemas políticos comparados, es esta materia la nuestra, que nos permite incorporar algunas dimensiones que en general no están en los programas de las materias habituales de otras carreras. Si uno va a la carrera de la UBA, a la carrera de la DITELA, la Universidad de Rosario, etc. Y por otro lado, sí, tenemos partidos políticos, sistemas electorales, que ahí vamos a ver específicamente, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con los partidos políticos fuertemente y obviamente con los sistemas electorales. Así que ustedes tengan estas dos materias, para mí es un plus desde el punto de vista de la formación. En esta materia nos permitimos entonces algunas cuestiones más amplias, que a veces, como digo, esas materias al estar todas juntas no pueden explorar otras dimensiones. Por eso yo decía lo de la representación alternativa, lo de populismo, ¿no? Y también estuvimos, eso es un trabajo que me tomé yo, que estuve viendo también en las materias anteriores, en general de la carrera, tratar de no cruzar textos que ya hayan visto. Pasa mucho, a todos nos ha pasado. Uno después termina leyendo Democracia Delegativa de O'Donnell 5 veces, ¿no? Termina leyendo textos que decís, pero ¿cómo? ¿Otra vez este texto si ya lo vi? Bueno, lo que pasa es que así funciona muchas veces el armado de programas, etc. Yo el año pasado me tomé el trabajo de ver que algunas cuestiones no se repitan necesariamente, ¿no? Algunas está bien que se repitan porque tiene sentido que se repita, porque los programas y los contenidos de la materia, digamos, no pueden obviar y no pueden no cruzarse muchas veces. Pero bueno, así que esa es una cuestión que también va a aparecer en el sentido de la diferencia, ¿no? En el sentido de que haya algunos textos, por ejemplo, me parece bien hacer un poco este recorrido porque ustedes después ya se van con una idea, ¿no? Sobre, uno a veces agarra el programa y no entiende nada, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se lee, ¿no? Un programa? Bueno, hay que explicarlo también un poco algunas cuestiones de contenido. Por ejemplo, una autora que a mí me interesa mucho, que me parece que es muy buena, que es Wendy Brown, que está, si no digo mal, tiene que estar en la unidad 5, efectivamente, ¿no? Modelos de democracia y crisis democrática, un poco sobre cuestiones de neoliberalismo, ¿sí? Y lo que yo un poco llamé a las nuevas articulaciones autoritarias y el rol de los outsiders, que es algo que se está discutiendo mucho. Ahí les recomiendo, porque en realidad, dado el tiempo que tuvimos, para el tiempo que tenemos, esto es un trimestre, no olviden que esto es un trimestre, no es un cuatrimestre. Terminamos los primeros días de diciembre. Por lo tanto, perdemos una unidad, justo. Es un mes, porque si decimos 15 días de teóricos y 15 días de... En esos 15 días podemos ver una unidad más o menos. Igual no se angustien, después se puede recuperar en algún otro momento. No pasa nada, digamos, dejar textos afuera. Lo que digo es que en esa unidad, por ejemplo, la unidad 5, van a ver que pusimos como bibliografía complementaria un texto de Ernesto Calvo y Natalia Aruguete, un capítulo sobre Bolsonaro y las fake news y todo ese debate que está habiendo, que es inevitable no darlo, así como en un momento fue un auge discutir los medios de comunicación, y eso sigue siendo así, porque uno podría entender que obviamente Internet y las redes sociales son medios de comunicación, siguen siendo medios de comunicación, también tienen una impronta diferente, tienen un tipo de circulación, tienen un tipo de estructura, tienen un tipo de intervención que son diferentes. Así que pusimos como capítulo complementario, digo, me parece, es una novedad editorial además, ¿sí? El libro de Natalia Aruguete y Ernesto Calvo, ellos salen bastante siempre discutiendo estas cuestiones, y el librito lo publicó Siglo XXI, está bueno, lo estuve leyendo bastante, y pusimos un capítulo sobre
sobre Bolsonaro, ¿no? Que va a dialogar, es complementario, digo, ya saben que la literatura complementaria no la tienen que leer, no es obligatoria, no la tienen que leer si no quieren, siempre está buena, siempre puede ayudar. Yo recomiendo quizás algún texto, siempre quizás leer. Hablaba de este porque me parece que ese quizás da una perspectiva interesante que va a dialogar con la bibliografía sí obligatoria, que es el texto de Levitsky, que es un clásico también, ¿no? Es un clásico ya que hemos visto quizás en algunas otras oportunidades, y de Ariel Goldstein, que también es un colega, que publicó un libro sobre Bolsonaro, y pusimos un capítulo sobre esta cuestión de las nuevas derechas, que también son formas de la democracia. Por eso digo, ¿cómo lo miraría la política comparada? Si miramos el texto de Castiglione, que es un texto que ya tiene unos años, sin embargo, bueno, han aparecido nuevas problemáticas. Las ciencias sociales y la ciencia política también tienen que estar atentos y tienen que atender a cuáles son aquellas nuevas problemáticas que aparecen. Ustedes van a ver que tienen el texto, y ya nos metemos un poquito en el texto de Castiglione, ¿no? La política comparada, así se llama el texto específicamente, ¿sí? Van a ver que tienen una parte más conceptual, pero luego también, que es interesante, una dimensión histórica de la política comparada. Eso está bueno y es importante porque el texto que van a ver de Morlino en el práctico que viene es más esquemático, va haciendo una especie de sistematización de algunos elementos de la política comparada. Pero acá también hay una historización, ¿no? Hay una pretensión por parte de Castiglione, ¿sí? De poner en contexto cómo surgen determinadas discusiones que son metodológicas, pero que son históricas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar esta doble faz de la política comparada. Es tanto metodológica, es un modo de abordar el estudio, ahora vamos a ver cuáles son sus dimensiones, pero también tiene una historia propia, ¿sí? Y es una historia básicamente, si bien Castiglione iba a decir, bueno, ya podemos ir a Aristóteles y ver que Aristóteles comparaba. ¿Qué es comparar? Es el gesto más instintivo, dice Castiglione, y eso me parece que está muy bien. Es el texto más básico que tenemos cuando queremos conocer algo. En general tendemos a comparar en un montón, ¿no? Pensemos en un montón incluso dimensiones de la vida. Es el gesto más inmediato, más instintivo, más intuitivo cuando queremos conocer algo. Por lo tanto, el método comparado en principio tiene que ver con conocer, con las pretensiones de conocer. Cuando ustedes hagan la tesina, seguramente, bueno, es posible que acudan al método comparado, que les interese volver a leer estas cuestiones a propósito de cómo conocer un objeto. Puede ser un objeto particular, puede ser el sistema electoral argentino, puede ser el sistema de partidos brasilero, puede ser el estado de bienestar en Estados Unidos, el estado social en Estados Unidos. Podemos imaginar una serie de objetos que también ya tienen una tradición. Es decir, en general uno formula hipótesis y se mete a discutir ciertos problemas porque eso tiene en general una historia que otros han hecho previo a nosotros. Yo, por ejemplo, les doy mi ejemplo, pero a efectos prácticos, no para hablar de mí, mucho menos, que es, hice mi tesis de doctorado. Bueno, yo apenas me presenté además, pero como algunos ya me conocen, soy politólogo y además hice una tesis en ciencias sociales, pero una tesis, eso le quería decir, bastante politológica en un punto, y en otro punto no tanto, pero que fue sobre la democracia en los años 80, ¿sí? Sobre la transición a la democracia en los años 80 e intentar ver qué discusiones habían dado. Me parecía que en la ciencia política algunas discusiones no había dado, se había quedado con una discusión, ¿no?, muy politológica en el sentido institucional de las transiciones a la democracia sin atender a otras dimensiones. Bueno, yo me ocupé, intenté hacer en cierta medida eso, y bueno, por supuesto que me metí en un campo que ya existía y que estaba estructurado y que otros se habían formulado ciertas hipótesis. Bueno, yo tuve que ir obviamente en busca de todo ese conocimiento y material y formular mi propia hipótesis de trabajo. Entonces, el primer objetivo de la política comparada, ¿sí? Ahora se va a cortar, así que nos volvemos a enganchar luego. El primer objetivo de la política comparada es conocer, ¿sí? Comparamos porque nos ayuda a conocer, pero también a comprender. Es una metodología, ¿sí? No es una técnica, podríamos decir, ¿no? No es una técnica. Pero sí es una metodología que nos ayuda a conocer y a comprender. ¿Qué cosa? Aquello que elegimos, lo que decíamos antes, el populismo en América Latina, las nuevas derechas, el giro a la izquierda, los nuevos autoritarismos,
en fin, un montón de elementos, estoy tirando nombres y temas que son muy afines o posiblemente afines a nosotros. Y otra cuestión es importante, conocemos o queremos conocer y queremos comprender, pero previamente a ello tenemos que conceptualizar, es lo que yo les decía antes, ¿sí? Muchas cosas que a veces digo, después las repito o me las estoy adelantando. Es importante conceptualizar, es muy importante esto, ¿sí? No podemos decir, estamos viviendo en un autoritarismo. Bueno, pará. ¿En qué sentido autoritarismo? ¿En el sentido en que fue formulado años anteriores? O sea, ¿no vivimos más en democracia? Si decimos autoritarismo, estamos hablando de una serie de discusiones teóricas previas a nosotros que tienen una cantidad de significados muy potentes. Entonces, decir gobierno autoritario es presuponer una serie de elementos históricos, ¿sí? Que si los decimos así muy livianamente, seguramente nos estemos equivocando. Por supuesto que podemos estar haciendo un uso ideológico de eso, pero no estamos todavía en esa dimensión. Estamos en una dimensión más metodológica, epistemológica,